Si os parece, empezamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, y aproximándose además un día tan especial como el Día de Extremadura, quiero, en primer lugar, trasladarle mi más sentido pésame a los seres queridos de esas personas que han fallecido, bien sean por COVID o por otras enfermedades, durante las épocas más duras y durante este tiempo que estamos situados en la pandemia, pues porque no nos podemos despedir como nos gustaría y porque eso supone de verdad una situación complicada. Una situación complicada desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista social, ¿no? Por lo tanto, mi más sentido pésame a los seres queridos de esas personas. Gracias infinitas a los trabajadores esenciales, gracias infinitas a esos colectivos que han permitido que pudiésemos tener una vida normal, gracias infinitas a los voluntarios y voluntarias que han hecho posible que hayamos tenido una vida normal durante la pandemia, gracias infinitas a los trabajadores sanitarios, a los de residencia y desearles también, evidentemente, a todos aquellos que en este momento se encuentran infectados y, además, desarrollando los síntomas de la enfermedad COVID-19, no solo infectados, que se recuperen lo más pronto y lo más completamente posible. Bien, el objetivo de la convocatoria de prensa del día de hoy, en primer lugar, es contarle a la ciudadanía, en aras a la transparencia que siempre nos ha caracterizado. Saben que no hemos dejado ninguna semana sin cubrir desde el punto de vista de la rueda de prensa. Saben que no ha habido ningún día desde que empezó esta pandemia en el que no hayamos realizado notas de prensa desde la Vicepresidencia Segunda, desde la Junta de Extremadura, en definitiva, y hoy cumplimos con ese cometido de tener puntualmente informado a la ciudadanía extremeña en relación con la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quiero hacerles, en primer lugar, un contexto nacional. La situación que vivimos en España es ya claramente, no creo que nadie lo cuestione ya, aquellos que empezamos a decirlo hace ya algunas semanas de que estábamos en una segunda ola o que estábamos en una segunda onda o que estábamos en un segundo pico o que estábamos pues yo creo que ya no es cuestionable, ¿no? La incidencia acumulada en los últimos 14 días en España, si se cogen el informe del Ministerio de ayer, son 211,84 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. España es de las comunidades autónomas que no está más afectada, o dicho en positivo, es de las comunidades autónomas menos afectadas en esta segunda oleada, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar preocupados y ocupados con lo que está pasando. Le decía, la incidencia acumulada en España en los últimos 14 días de 200,11,84 por cada 100.000 habitantes y en Extremadura es de 117,17 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos permite ocupar el puesto número 15 de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el total del país, el puesto número 15. Ocupamos el puesto número 11 de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el número de ingresos en los últimos 7 días. Esa es nuestra comparativa con el resto de España. Y el porcentaje de camas ocupadas, de camas COVID ocupadas en este momento en la comunidad autónoma es del 2%. Compartiendo así con la Comunidad Autónoma de Galicia, el penúltimo puesto en porcentaje de ocupación de camas COVID de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. No obstante, como el resto de España, estamos en un momento de ascenso de la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que yo creo, por los datos epidemiológicos que estamos manejando,
que no hemos llegado todavía al pico, o estamos alcanzando el pico, pero todavía no hemos sido capaces de estabilizar esta segunda oleada. Algunas comunidades empiezan a disminuirla, además de estabilizarla, pero porque empezaron antes esta segunda oleada, pero la mayoría de comunidades autónomas estamos todavía en una fase de crecimiento, como lo está el resto del país, y Extremadura no es diferente al resto de España. Este es el primer mensaje que le quiero trasladar a la ciudadanía. El segundo mensaje que le quiero trasladar a la ciudadanía es que ni por asomo esto se parece a lo que ocurrió en el mes de marzo. Ni por asomo esto se parece a lo que ocurrió en el mes de marzo. Hay muchas diferencias con respecto a lo que ocurrió en el mes de marzo en los meses de marzo y abril, y eso nos tiene que servir para que afrontemos esta segunda oleada de la mejor forma posible. Hay diferencias porque tenemos un porcentaje de asintomáticos, que ahora se lo comentaré, que es mucho más alto que en los meses de marzo y abril. Porcentaje de personas infectadas que son asintomáticos, que no han desarrollado la COVID-19, es muchísimo más alto que entonces. Estamos viendo también que el crecimiento de esta segunda oleada es más lento que lo fue en los meses de marzo y abril. Los meses de marzo y abril el crecimiento era exponencial y este crecimiento no llega a ser exponencial, es un crecimiento lento, mantenido en el tiempo, pero lento, lo cual nos está permitiendo que el sistema sanitario pueda abordar de mejor manera los casos que se van produciendo. El porcentaje de jóvenes es muchísimo mayor y eso hace que los casos sean más asintomáticos y, por supuesto, tenemos un sistema sanitario que ha aprendido de la primera oleada y, por lo tanto, estamos preparados para esta segunda oleada, aunque viniesen, que yo espero que, y ojalá y deseo que no sea así, aunque viniesen mal dadas. Este es el contexto que nos sitúa en España y es el contexto que sitúa a esta segunda oleada. Quiero hablarles de la actividad que desarrollamos en Extremadura por parte del sistema sanitario público extremeño y que supone, desde mi punto de vista, que las cosas las estamos haciendo razonablemente bien. Pudiese ser que sean mejorables en algunos aspectos, pero yo creo que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. En el total del afrontamiento de la pandemia, pero con un incremento muy importante en las últimas semanas, hemos realizado, desde que comenzó esto, un total de 121.418 PCR. 121.418 PCR. Estamos con una media diaria de PCR en las últimas semanas de alrededor de 1.600 PCR. Por lo tanto, otra diferencia con respecto al primer pico, a la primera oleada. Estamos haciendo diagnósticos muchísimo más precoces. Se hacen PCR al 94% de los sospechosos en las primeras 24 horas y estos sospechosos se dan en atención primaria de salud. No ocurre como en otras partes del país, afortunadamente, que los pacientes tienen que esperar a que les llamen para realizarles las PCR varios días. Aquí hasta el 94% de los sospechosos en atención primaria de salud se les realiza la PCR en las primeras 24 horas. Y este porcentaje sube al 97% si los sospechosos han acudido a un centro hospitalario, han acudido a urgencias hospitalarias. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha ido creciendo a lo largo de este tiempo. Les voy a dar algunos datos para que ustedes vean cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y por qué en un momento determinado dijimos que estábamos ante una segunda oleada de esta situación. Si nos vamos a la semana del 27 de julio con L, la incidencia acumulada que tenía Extremadura por cada 100.000 habitantes era de 11,6. De 11,6. En la semana del 27 de julio. En la primera semana de agosto, en la semana del 3 de agosto, ya era del 17,3.
En la semana del 10 de agosto era del 28, de 28 por cada 100.000. En la semana del 17 del 8 pasamos del 28 de la semana anterior a 40,8 por cada 100.000. En la semana del 24 de agosto pasamos a 74,6 por 100.000 y en la semana del 31 del 8 estábamos en 106,6 por cada 100.000. Y les acabo de dar la incidencia acumulada que se declaró ayer, que estamos en 117,17. Por lo tanto, no podemos decir desde el punto de vista de la incidencia acumulada que hayamos llegado de momento a una estabilización de la curva en el número de contagios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como aspecto positivo, decirles que no hay ningún brote en este momento en centros residenciales, ningún brote en centros residenciales, y esto es muy importante. Solo hemos detectado un brote, como ustedes saben, en el periodo de nueva normalidad en el CAM de Alcuéscar, con un residente. Saben que ese centro, además, no es de gestión de la Junta de Extremadura, es del Inserso, y ha sido debidamente informado el director general del Inserso y el secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, aunque lo estamos siguiendo desde Salud Pública de Extremadura. El residente en este momento está ingresado hospitalariamente y, por lo tanto, no habría nadie en el centro en este momento que estuviese infectado. Por lo tanto, celebrar con ustedes que no haya ningún brote en los centros residenciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y esto no creo que sea por casualidad, el que no tengamos ningún brote dentro de las residencias. Obedece a que tenemos un plan de contingencia diseñado y decirles que en este periodo hemos detectado hasta 16 trabajadores positivos que iban a comenzar a trabajar en centros residenciales y que antes de comenzar a trabajar los hemos apartado. Es decir, hasta en 16 centros hemos sido capaces de que no entre el virus por parte de los trabajadores. Vamos a seguir haciendo PCRs porque los centros residenciales tienen una población muy vulnerable y, por lo tanto, todas las medidas son pocas. Vamos a seguir haciendo PCR a todos los trabajadores que se incorporen, bien porque se les haya llamado para trabajar por primera vez o bien porque se incorporen de vacaciones. Por lo tanto, vamos a seguir con esa actividad. Les decía que había una diferencia fundamental con respecto a la primera oleada. La diferencia fundamental se la situaba en los asintomáticos. Miren, del total de diagnósticos que hemos realizado en los últimos 7 días, el 67% de ellos son asintomáticos. El 67% de ellos, de los que hemos diagnosticado en los últimos 7 días, son asintomáticos, según los datos de Revisa del día de hoy. Por lo tanto, creemos que se está haciendo un buen rastreo. Eso significa que se está haciendo un buen rastreo. Cuando la mayoría de los casos que detectas son asintomáticos, es porque los estás detectando precozmente y, por lo tanto, la eficacia en la actividad de rastreo y la eficiencia en la actividad de rastreo es muy alta. En este momento, en Extremadura se sigue a un total de 7.238 personas. Se sigue a un total de 7.238 personas que corresponden a 1.524 positivos activos en la comunidad autónoma en este momento y a 5.714 contactos de esos positivos. Lo cual, el sistema sanitario y, en concreto, la atención primaria de salud, que es donde están la mayoría de estos pacientes que se están siguiendo, está haciendo una labor encomiable. La edad media de los pacientes les decía que era inferior al primer pico. La media de edad de los pacientes en la primera oleada era de 62 años y en esta segunda oleada es de 41 años. La media es de 41 años. Por lo tanto, pacientes más jóvenes. Si de los casos que les acabo de decir los circunscribo a los brotes que tenemos declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, decirle que en este momento tenemos 71 brotes activos
en la comunidad autónoma, 71 brotes activos en la comunidad autónoma, y esos 71 brotes activos aglutinan a 906 casos positivos y a 3.069 contactos. Pero en Extremadura es cierto que se han llegado a declarar 87 brotes en el total del periodo, de los cuales ya 16 han sido cerrados. Los otros 71, en su inmensa mayoría, están acotados y algunos de ellos en franca regresión, y en los próximos días podrán ser también cerrados, igual que han sido cerrados los 16 a los que nos hemos referido. Hemos tenido que aplicar la fase 2 y el aislamiento social en 5 brotes que afectan a 6 localidades, porque uno de los brotes afecta a 2 localidades. Por eso son 5 brotes y 6 localidades. En concreto, tenemos en fase 2 y en aislamiento social a la localidad de Alcántara, a la localidad de Alía, a la localidad de Villarta de los Montes, a la localidad de Valencia de las Torres, que forma brote junto a la localidad de Llera, que confinamos en el día de ayer, y a la finca La Barquilla, perteneciente a la localidad de Barquilla de Pinares. Les anuncio que solicitaremos una segunda prórroga de esta fase de aislamiento y de fase 2 para la localidad de Villarta de los Montes, que se está tramitando para autorización judicial hoy, porque aunque se va reduciendo de forma importante el número de personas infectadas dentro del brote de Villarta de los Montes, todavía tenemos una incidencia lo suficientemente alta como para que al menos durante 7 o 8 días sigan manteniendo el aislamiento social y la fase 2. De la misma forma, hemos solicitado hoy también la autorización judicial para la primera prórroga por un periodo de entre 14 días, de alrededor de 14 días para la finca La Barquilla, porque aunque es verdad que van disminuyendo también los casos activos, se siguen teniendo una incidencia importante. Del total de personas infectadas, el 5%, solo el 5%, está ingresado en el hospital. Saben ustedes que en este momento tenemos 45 personas ingresadas. Y del total de personas infectadas, solo el 1% está ingresado en UCI. Saben ustedes que tenemos en este momento en UCI a 8 personas. Por lo tanto, quiero trasladarle a la opinión pública que estamos muy lejos todavía de que nuestro sistema sanitario, en el ámbito hospitalario, llegue a una situación de colapso o tengamos que tomar medidas de suspensión de actividad en los centros hospitalarios por razones de ingreso de personas o de pacientes positivos a coronavirus y que están desarrollando la COVID-19. Saben que en los últimos días nos ha preocupado mucho la transmisión comunitaria y si esta transmisión comunitaria era descontrolada. Sobre todo nos ha preocupado en la ciudad donde se estaban declarando más brotes, que era la ciudad de Badajoz. Saben que hemos diseñado un estudio para ver si la transmisión comunitaria se está produciendo de forma incontrolada y ese estudio consistía en tomar una muestra aleatoria de barriadas o de localidades del área de salud de Badajoz donde teníamos una incidencia mayor, llamarlos por teléfono y a pesar de que no hubiesen contactado ellos con el sistema sanitario, sino al revés, que nosotros hayamos contactado con ellos, se les realizase una prueba PCR para ver si eran positivos o negativos y ver la posibilidad de que hubiese transmisión comunitaria. Esta muestra ha sido de la zona de salud de La Paz, en la ciudad de Badajoz, de 750 personas, que se realizan las PCR entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. En la zona de Zaínos, no solo por la incidencia, sino porque es una zona que parte de su actividad económica se la debe a las carboneras y el porcentaje de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica podía ser un poco más elevado. Me pasaba una cosa
no, ni mucho menos parecida, pero sí una cosa similar a lo que podía pasar en Quintana de la Serena con la silicosis en la actividad minera que tienen en esa localidad. Por lo tanto, en Zaino hemos tomado una muestra de 100 habitantes de Zaino, que se le ha realizado la PCR el 31 de agosto. Y en Oliva de la Frontera, que tenía una incidencia elevada, hemos tomado una muestra de 200 personas. Con esa muestra aleatoria y se realizarán las PCR, se están realizando en el día de hoy la primera tanda y mañana se realizará la segunda tanda. Les puedo avanzar algunos resultados de este estudio que estamos haciendo. Son resultados muy esperanzadores. Lo que nos vienen a decir los primeros datos, que son datos ya de un volumen importante para sacar conclusiones, es que no existe transmisión comunitaria descontrolada. De la barriada de La Paz, del Centro de Salud de La Paz, tenemos analizado 151 datos. La respuesta ha sido muy importante. De los 151 llamadas que hemos realizado para que se realizasen las PCR, han acudido 133 personas. Es decir, estamos en un 90 y tantos % de aceptación y todas ellas han sido negativas. Todas han sido negativas. Por lo tanto, descartamos en este momento la transmisión comunitaria descontrolada, salvo que en los próximos resultados nos indiquen otra cosa. Y en Zaínos, de las 102 personas que hemos llamado, hemos obtenido una respuesta de 92 personas, también un porcentaje muy alto. Tanto a una zona como a otra le agradezco a los habitantes de esa zona que hayan acudido. Para nosotros este estudio era muy importante. Y todas, absolutamente todas, han sido negativas también. Por lo tanto, creo que tanto la localidad de Zaínos como la zona de salud de La Paz pueden estar tranquilas y si en esa incidencia no se ha detectado transmisión comunitaria descontrolada, es difícil que en zonas con incidencias inferiores se tengan transmisión comunitaria descontrolada. Termino refiriéndome a la aplicación Radar COVID. Ya se puede bajar la aplicación está disponible en Android y en iOS. Es una ayuda indudable al rastreo. Vamos a realizar una campaña dirigida a que mientras más población se la baje, mejor, porque eso nos va a permitir que podamos tener un rastreo muchísimo más importante y, desde luego, es muy importante para todo lo que es la comunidad educativa. Va a ser muy importante para toda la comunidad educativa y, en concreto, si nos ceñimos al ámbito de la comunidad educativa, la enseñanza universitaria es un candidato óptimo a que pueda utilizar esta Radar COVID como método de rastreo inicial que ayudaría mucho a salud pública. Por lo tanto, mi invitación a descargar la app Radar COVID, porque mientras más se utilice, mejor. La aplicación Radar COVID es una aplicación que respeta absolutamente la Ley de Protección de Datos. Cómo funciona es una aplicación que te bajas a tu móvil, que si en algún momento eres positivo, el sistema de información asistencial te asigna un código. Cuando se le dé el diagnóstico de positivo a la persona, se le preguntará si se ha bajado la aplicación y, si tiene la aplicación, se le comunicará el código para que lo introduzca en la aplicación y esta aplicación registrará ese código y automáticamente ese móvil pertenece a una persona que ha dado positivo. Este código también se mandará por SMS al móvil de la persona positiva. ¿A qué móvil? Al móvil que aparezca en el sistema de información JARA. Por lo tanto, es importante la actualización de los teléfonos móviles en la aplicación JARA y en tarjeta sanitaria. Por lo tanto, comunicación oral, por si no le llega el SMS, y comunicación por SMS. Una vez que hemos introducido ese código en el móvil, ese móvil
lo que dice es que pertenece a una persona que es positiva. Pues bien, el resto de las personas que estén alrededor de esa persona que tiene ese móvil, que tiene ese código introducido y que dice que es positivo, si hay algún móvil cercano que está más de 15 minutos cerca de él, a menos de 2 metros, le saltará un SMS o un mensaje en la aplicación que le dirá que ha estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de un móvil que es de un positivo. En ese momento la persona contacta con el 112, y a partir de ahí se le hace la PCR, se le indica cómo se hace la PCR y se hace el estudio de contacto a esa persona concreta. El código a la persona positiva se le borra del móvil automáticamente a los 14 días. A los 14 días, el código que se le ha asignado se le borra automáticamente y el móvil pasaría a ser de una persona que no es positiva. Ya tenemos, por lo tanto, todo el circuito asistencial preparado para Radar COVID y el objetivo que nos ha planteado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España es que todas las comunidades autónomas estemos funcionando con Radar COVID antes del 15 de septiembre. Nosotros creemos que para la semana que viene la aplicación Radar COVID podrá estar ya en producción, en funcionamiento, mejor dicho, y por lo tanto que seamos capaces de poder presentarla como tenemos que presentarla. Por mi parte, nada más. Creo que les he dado una visión de cómo estamos en la comunidad autónoma y de las actividades que estamos realizando. Y termino con un llamamiento a la sociedad en general. Un llamamiento de responsabilidad, un llamamiento de que nos ayuden a doblegar la curva, esta segunda curva, un llamamiento a que seamos capaces de comenzar el curso escolar de forma adecuada y un llamamiento a que este Gobierno va a poner todo lo que tiene encima de la mesa para poder afrontar esta situación tan larga y tan complicada que estamos viviendo en este país. Pero esto el Gobierno solo, el sistema sanitario solo, no lo puede hacer. Necesita de la participación, de la concurrencia de toda la sociedad. Tenemos una sociedad ejemplar, se ha comportado muy bien, se sigue comportando muy bien, y le pido por favor a la sociedad que siga en esta línea, porque nosotros vamos a seguir trabajando intensamente, sin festivos, sin vacaciones, porque tampoco nos da ni tregua de festivos, ni tregua de vacaciones el coronavirus ni la COVID-19. A lo que quieran preguntar. Buenas tardes. Iniciamos turno de preguntas y después, una vez que terminemos aquí en la sala de prensa, planteamos algunas que han llegado por WhatsApp. Buenas. Yo quería saber si, como nos ha dicho que todavía no se ha alcanzado la curva, es decir, que es posible que los datos de contagios sigan creciendo en los próximos días, sí. La Junta se sigue manteniendo en que el inicio del curso va a ser presencial y, sobre todo, qué va a pasar con las localidades que cuando empiece el curso van a estar confinadas. Son pueblos muy pequeños, pero quería saber si esos niños también van a volver al colegio o no. Seguimos con la idea de que el curso es presencial el 10 de septiembre. La incidencia global del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura no nos indica otra cosa, por lo tanto, la idea es presencialidad a partir del 10 de septiembre. Vamos a mantener una reunión de coordinación, creo que será en el día de hoy, si no puede ser en el día de hoy será mañana por la mañana, donde ya vamos a definir los pormenores de las localidades que están afectadas. Vamos a hacer un análisis demográfico de las localidades que están afectadas y, en función de eso, decidiremos las localidades que en este momento están confinadas y si en esas poblaciones en concreto se da de plazo algunos días más para abrir o se abren con las medidas de seguridad
que tienen que abrirse los centros educativos. En cualquier caso, lo analizaremos epidemiológicamente a partir de esta tarde. Pueden decir, a partir de esta tarde, ¿y por qué no antes? Porque a lo mejor ya van tarde. Bueno, es que si lo hacemos antes, no sabemos la incidencia acumulada que vamos a tener lo más cercano posible a la apertura de curso. Por lo tanto, preferimos quedarnos trabajando todo el fin de semana o todo el puente, porque saben que el día 8 es un día festivo. Preferimos quedarnos trabajando para asegurar las mejores condiciones a la comunidad educativa que hacer previsiones a semanas vistas de lo que iba a ocurrir en el día de hoy, en el día 10 de septiembre, que es cuando se inicia el curso. Por lo tanto, no puedo darle respuestas claras en relación a si el centro de Llera se va a abrir o no se va a abrir, porque tenemos que analizarlo. Hay que analizarlo. Si no hay niños afectados, no tenemos por qué conculcarle, si estamos permitiendo las salidas por los trabajos, no tenemos por qué conculcarle un derecho constitucional que viene recogido así en la Constitución, ¿no? Igual que viene el trabajo. Por lo tanto, vamos a ver cómo están las incidencias, vamos a ver demográficamente cómo están afectadas esas localidades y en función de eso tomaremos una decisión conjunta con la Consejería de Educación. Pero en principio la respuesta es que vamos a intentar que sea presencial y a partir del 10 de septiembre, si no puede ser en toda la comunidad autónoma, en el 99% de la comunidad autónoma. Me acaban de decir que se me puede confirmar que ha habido un fallecido en Badajoz, un trabajador de Caja Badajoz por COVID. Me acaban de decir. Si sabe si ha habido un fallecido en Badajoz. Si se ha producido ahora, es difícil que lo sepa. No tengo la información, no quiero meter la pata. Vale. Vamos con más preguntas. ¿Nos puede decir el número de personas total en Extremadura que hay en cuarentena? En cuarentena. Si tienen el dato, si nos lo pueden facilitar. Sí, en cuarentena se lo he dicho. ¿He oído bien o 7.000 y pico, no? 7.238 personas. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. La amenaza a sus trabajadores. Pues que no conozco la situación que se está produciendo entre la empresa y los trabajadores. A nosotros, cuando se nos ha pedido mediar, saben que hemos mediado en todo lo que hemos pedido por el bien del transporte sanitario. Cuando hemos tenido que poner los servicios mínimos, hemos puesto los servicios mínimos. Yo lo único que quiero, y le pediré a todas las partes, es que respeten los servicios mínimos. Ya está. ¿Tienen derecho a la huelga? Sí. ¿La empresa tiene derecho a que se cumplan los servicios mínimos? Sí. Pues eso es lo que tienen que hacer, tanto empresas como trabajadores. No, es que no puedo decir otra cosa. Nosotros creo que desde el Servicio Extremeño de Salud nos estamos ajustando a la exigencia a la empresa de lo que son los servicios mínimos y en esa línea es en la que vamos. En esa línea es en la que vamos a seguir. Si hay presiones, pues no lo sé. Mire, no lo puedo saber. No soy trabajador. En cualquier caso, bueno, pues ahí están. Cuando se producen este tipo de situaciones, la Consejería de Sanidad no es la competente en materia de sanciones con respecto al ámbito laboral. En cualquier caso, yo les invito a los trabajadores a que, si es así, se dirijan al competente en el ámbito laboral y denuncien la situación si es que se está produciendo eso, ¿no? Ha dicho que no hay una situación descontrolada en Badajoz. Sí. No contempla, por tanto, la Consejería aplicar ninguna medida restrictiva más de las que ya hay, ¿no? En este momento no. En este momento ninguna más, no.
creo que... Mira, ayer salían los datos del paro. Ayer salían los datos del paro. En las próximas semanas tendremos los datos del PIB, en el ámbito de la comunidad autónoma y en el ámbito nacional. Nosotros tenemos que conseguir un difícil equilibrio entre la protección de la salud y el desarrollo económico. Y creo que estamos en ese equilibrio. Que tenemos dudas, como hemos tenido, de que pudiese haber transmisión descontrolada y entonces tener que tomar otras decisiones que afectasen al mundo de la actividad económica, a la parte económica, pues entonces lo que tenemos que hacer son estudios epidemiológicos, como estamos haciendo, comprobarlo y, si es así, pues entonces tomar una decisión acorde a esa situación y proporcionada a esa situación. Pero yo creo que en este momento se están tomando las decisiones necesarias y proporcionadas a la incidencia que hay. Y estamos realizando los estudios que hay que realizar para comprobar que no hay que tomar ninguna medida más. Por lo tanto, aparte de las que se tomaron ayer en el acuerdo del Consejo de Gobierno, que se tomaron, yo creo que 3 decisiones muy importantes en el ámbito del acuerdo del Consejo de Gobierno del día de ayer, en este momento no estamos pensando en tomar ninguna medida más con respecto a ese tema. De hecho, ayer se celebró Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y he de decirle que la próxima actividad pactada entre todas las comunidades autónomas en materia de salud pública tiene que ver más con los cribados, tiene que ver más con las posibilidades de criterios comunes para el aislamiento de determinadas poblaciones en situaciones críticas, pero hemos descartado todas las comunidades autónomas tener que tomar decisiones de otra índole que afectarían gravemente al tejido productivo de nuestro país y de nuestra región. Pregunta, consejero. Estaba sobre el fútbol. La Federación Extremeña de Fútbol les ha presentado un protocolo para la próxima temporada que tiene que dar, evidentemente, Sanidad el visto bueno, el ok. ¿Está ya en disposición de hacerlo o cuándo cree que podrá...? Sí, estamos en disposición de hacerlo. Lo único que nos faltará es que será un estudio incompleto hasta en tanto se vayan acercando la celebración de los distintos eventos deportivos, porque en ese momento tendremos los datos de incidencia en real. Pero en este momento sí pueden ir planteando lo que es el plan de contingencia, sí pueden ir planteando cuántas personas esperan, sí pueden ir planteando cómo van a asegurar la medida de distancia social, sí pueden asegurar el uso obligatorio de mascarillas, sí pueden asegurar que le van a entregar pues una botella de agua, pongo por caso, a cada uno de los asistentes a la actividad deportiva que se celebre, en fin. Sí, pertenecerían a los eventos multitudinarios y eso lo tenemos regulado por el acuerdo de Consejo de Gobierno, en su texto refundido del día de ayer. ¿Más preguntas? Pues le planteo, vicepresidente, las dos que nos llegan de Rocío Cuerva, que nos dicen que querían saber si se plantea la posibilidad de utilizar los centros sanitarios privados aquí en la región para continuar con las operaciones y consultas y evitar otro colapso hospitalario. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es la actividad ordinaria que se tiene que realizar dentro del sistema sanitario, puesto que no tenemos ningún colapso hospitalario, como ya he dicho en la rueda de prensa. Por lo tanto, descarto que en este momento estemos hablando de un colapso hospitalario que nos haga, ni siquiera de una presión hospitalaria que nos haga suspender determinadas actividades, como tuvimos que hacer en los meses de marzo y de abril de este año. Y la utilización de las clínicas privadas, pues evidentemente por parte del Servicio Extremeño de Salud, será en forma de conciertos, como ya dijimos en la rueda de prensa, relativa a las listas de espera. Es decir, siempre la entendemos como una actividad complementaria
con la que tenemos una serie de acuerdos marcos, y aquellas que están dentro de los acuerdos marcos o aquellas actividades quirúrgicas que no están dentro de los acuerdos marcos con todas y cada una de las clínicas privadas, pues evidentemente se seguirán realizando como se vienen realizando hasta ahora. Si tuviésemos que tomar alguna decisión diferente, pues lo anunciaríamos, pero en este momento no hay nada que reseñar al respecto y, por supuesto, afortunadamente no podemos hablar de colapso hospitalario. La pregunta que plantean desde Canal Extremadura Radio es que si cree que las visitas de migrantes extremeños y de turistas desde otras comunidades autónomas como Madrid o Barcelona pueden estar detrás del incremento de casos en la región. Bueno, yo creo que está detrás del incremento de casos en la región la movilidad en general. No creo que sea la venida. Es también gente que ha ido de aquí a otro sitio, se han contagiado y se han venido, porque tenían su residencia aquí. Por lo tanto, no. Esto es más, lo que estamos viendo es consecuencia de la movilidad. Cuando estábamos en el estado de alarma, que no se movía nadie, pues no se movía nadie y no teníamos problemas de ese tipo. Entonces los casos bajaron a cero y se mantuvieron a cero. ¿Qué hemos tenido en el mes de agosto? Pues hemos tenido las vacaciones, hemos tenido visitas a los pueblos, hemos tenido movilidad. Y cuando la gente se mueve, a este virus le gusta la movilidad de la gente. Y entonces, pues, no solo es que hayan venido y nos hayan traído el virus, sino que nosotros hemos ido, hemos cogido el virus y nos hemos venido. Entonces, no solo se lo achaco a los visitantes a nuestra tierra, se lo achaco a la movilidad en general. Miren, los casos que estamos viendo hoy son los que se contagiaron por la movilidad que se produjo hace aproximadamente entre 10 y 14 días. Y si me preguntan, ¿cuándo espera que baje la curva? Pues espero que baje la curva cuando ya lleguemos a un momento en el que la movilidad se haya reducido. ¿Cuándo es eso? Pues cuando los chicos entren en el cole y la gente esté trabajando, la movilidad será inferior y probablemente la curva disminuirá. O yo espero que disminuya, porque ahora mismo lo que estamos viendo es, en buena parte, efectos de la movilidad. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.